Imagen en directo desde Buckingham Palace, en Londres, donde todavía hoy se puede caminar, pero esto probablemente va a cambiar en muy pocas horas. Bueno, de hecho, mañana este va a ser el punto neurálgico de la coronación de Carlos III. Desde aquí va a partir una comitiva que va a atravesar Londres para esta coronación, la primera que se lleva a cabo desde hace 70 años en Gran Bretaña. ¿Qué tal? Buenos días. Los ingleses son expertos en eso que se ha llamado pompa y circunstancia y lo van a demostrar de nuevo en la coronación de Carlos III, que ya es rey, pero no oficialmente coronado. Al igual que ocurrió con los funerales de Isabel II, el trono británico volverá a ocupar el centro de atención mundial durante todo este fin de semana en unos fastos que no se llevaban a cabo desde 1953. Sin duda la monarquía es el producto más exportable del Reino Unido al mundo. Dios salve al rey. La organización se prepara para un acontecimiento multitudinario que paralizará todo el país, que será retransmitido para todo el mundo. La ceremonia comienza mañana con un desfile desde el Palacio de Buckingham a la Abadía de Westminster. Y hay ciudadanos acampando a lo largo del recorrido del desfile. El domingo está previsto un gran concierto al aire libre. Para digerir toda esta fiesta del fin de semana, el lunes será festivo en todo el país. Bueno, hablaremos de este asunto que va a centrar la atención este fin de semana, pero también de las tensiones que han terminado de estallar entre el ejército ruso y la compañía de mercenarios de Wagner, cuyo dueño ha anunciado la retirada de Bakhmut y lo ha hecho además en medio de un montón de cadáveres de militares rusos. Ahí ven el vídeo que ha grabado el contratista, que ha culpado directamente al Ministerio de Defensa del nuevo fracaso de la ofensiva rusa por no proporcionarle, ha dicho, suficiente munición. Un desastre militar y propagandístico en vísperas del desfile de la victoria del 9 de mayo, donde si no cambian las tornas habrá poco que celebrar en Moscú. Y la violencia vuelve a desatarse en Serbia en un nuevo tiroteo que deja al menos 8 personas muertas y 3 heridas. El atacante esta vez es un joven de 21 años que se dedicó a disparar a sus víctimas desde un coche en marcha y ya ha sido detenido. La masacre tiene lugar apenas 2 días después y a poca distancia de otro tiroteo en el país en el que un alumno de 13 años mató a tiros a 8 compañeros y a un guardia de seguridad en un colegio de Belgrado. Y vamos a hablar también de nuestro bolsillo. Lo había decidido un día antes la Reserva Federal, no se esperaban sorpresas en el Banco Central Europeo, que también tomaba la decisión ayer de subir los tipos de interés. La 7ª vez en menos de un año que se sube el precio del dinero, aunque se frena el ritmo de subida con solo 0,25 puntos esta vez. Los tipos quedan en un 3,75. Lo peor es que Christine Lagarde asegura que seguirán subiendo los tipos mientras la inflación no baje del 2%. Inflation is still being pushed up by the gradual pass-through of past energy Pero cost la inflación increases. sigue subiendo y la propia Lagarde reconoce que seguirá haciéndolo durante bastante tiempo, o sea que se prevén nuevas subidas. Lagarde volvió a pedir más eficiencia a los gobiernos nacionales en su política fiscal, una eficiencia que pasa, según su receta, por retirar las medidas de apoyo económico a los ciudadanos. Y como les decíamos, la tensión ha estallado entre las filas del ejército ruso. El grupo de mercenarios Wagner anuncia que se retira de la disputada ciudad de Bakhmut. Sin poder tomarla tras varios meses de asedio y miles de pérdidas humanas, ahí tienen al jefe de los paramilitares que anunciaba ese comunicado después de haber emitido este vídeo terrible, rodeado de cadáveres rusos, en el que denunciaba de esta manera, cada pitido que van a escuchar es una palabrota, que sus hombres habían muerto por culpa de la falta de munición, por la ineficiencia del Ministerio de Defensa ruso
a quien acusaba directamente de esta situación. De hecho, ha dicho que mientras sus hombres morían, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor ruso, los que ha señalado directamente, engordan en sus despachos de caoba y les ha deseado que acaben en el infierno. Ya ven cómo van las cosas en el lado ruso de esta invasión. Prigozhin ya había alertado en varias ocasiones de la falta de material militar para el asedio, llegó a anunciar incluso la toma de la ciudad cuando evidentemente no se había completado. Era mentira. Ahora, a menos que sea de nuevo una estrategia de distracción, parece que estamos ante un nuevo fracaso del ejército ruso. Bueno, Moscú vuelve con el tema del dron. Esta vez acusa a Estados Unidos de estar detrás de ese presunto ataque contra el Kremlin del pasado miércoles y que calificó como un intento de asesinato en principio de Ucrania al presidente ruso Vladimir Putin. Asegura que la orden habría sido dada directamente desde Washington. Bueno, esto en el lado occidental de esta guerra no se le da mucho énfasis, no se creen esas palabras. Estados Unidos lo niega, mantiene que ni anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras. El Kremlin ha confirmado la presencia de Putin, por cierto, en el desfile militar del 9 de mayo en Moscú. Bueno, y a todas estas, su oponente Zelensky pide en La Haya la creación de un tribunal especial para juzgar a Putin, según el dirigente ucraniano que visitaba el organismo internacional en Holanda. Este tribunal debería estar separado de la Corte Penal Internacional, como ocurrió con los responsables de las atrocidades de la guerra de la antigua Yugoslavia. El presidente de Ucrania dio por seguro que su homólogo ruso será juzgado por crímenes de guerra. Bueno, y la tensión por la guerra entre ambos países ha estallado también en otro escenario distinto, en la Asamblea Parlamentaria de la Organización de la Cooperación Económica del Mar Negro, cuando representantes del gobierno ruso y ucraniano han llegado a las manos en una lucha por una bandera de Ucrania. Bueno, ya ven, el delegado ruso trató de quitar esa bandera y salir por peteneras, pero fue alcanzado y golpeado en esa cumbre celebrada en Ankara. El parlamentario ucraniano, se llama Oleksandr Marikovsky, estaba en el fotocall haciéndose una foto con la bandera de Ucrania cuando el representante ruso se la arrancó, lo que provocó un forcejeo que terminó en puñetazos. Bueno, hasta ese punto llega la tensión de dos países en guerra. En Serbia, que no está en guerra, ha habido un nuevo tiroteo que deja un balance de 8 personas muertas y 10 heridas, pero es el segundo tiroteo en apenas 3 días. El atacante esta vez ya ha sido detenido. En el anterior se trataba de un alumno que entró en un colegio, además muy cerca de este lugar. Las autoridades apuntan a que las armas podrían pertenecer a la reserva de guerra de la Guerra de los Balcanes. En plena vigilia por el asesinato de 8 alumnos y un vigilante en un colegio de Belgrado, con un menor de 13 años detenido como presunto autor de los disparos, a última hora de la noche de ayer, las autoridades serbias informaban de otro tiroteo en el pueblo de Dubona, a apenas 60 kilómetros de la capital. El atacante, un joven de 21 años, disparó con un rifle automático desde el coche en marcha y se dio a la fuga. 8 personas murieron en el acto y 10 resultaron heridas. Esto es terrible, una derrota para nuestro Estado. En 2 días tantos niños muertos. Esto no es bueno, se lamenta este vecino. Estoy impactada, dice esta otra. Su hija era amiga de 2 de los fallecidos. 600 policías han seguido durante toda la noche el rastro del tirador y han logrado detenerlo en un control de tráfico. Hasta esta semana los tiroteos masivos eran poco frecuentes en Serbia, un país de 7 millones de habitantes con alrededor de 765.000 armas registradas, herencia en su mayoría de la Guerra de los Balcanes. A raíz de estos hechos, el Ministerio de Interior ha instado a los propietarios a que las mantengan en lugares bajo llave y advierte que podrán incautarlas a quienes no sigan las normas.
Bueno, pues allí donde abundan las armas se corre más riesgo, evidentemente, de que ocurran este tipo de cosas, parece demostrado. Y apenas ha durado unas horas la tregua en Sudán, después de que el ejército y los paramilitares hayan roto el alto el fuego con nuevos combates en Jartum. Una nueva voz, la del embajador de Sudán en Etiopía, se ha pronunciado sobre el conflicto. Esto es lo que ha dicho. The government of Sudan did not start that fighting. The other party, the other rebellion, I would say, pues dice que el ejército está preparado para dejar de luchar inmediatamente, para forzar la paz, si las fuerzas de apoyo rápido, los paramilitares rivales, deponen las armas primero. Lo cierto es que los líderes de ambas facciones han mostrado poca voluntad hasta ahora para negociar. La cifra de fallecidos, mientras tanto, sigue subiendo, que son 528 oficialmente. Hay más de 5.500 heridos. El fuego cruzado está obligando a miles de sudaneses a huir del país. La mayoría buscan refugio en Egipto y Chad, pero también en la vecina Sudán del Sur. Más de 30.000 personas se han desplazado ya al país vecino. La ONU alerta de que la crisis humanitaria generada por este conflicto va a provocar la huida del país de casi 1 millón de personas en las próximas semanas. Y los que quedan resisten encerrados en sus casas. Ahora mismo en la capital, en las grandes ciudades, no hay agua ni luz y con una reserva de alimentos que va menguando. Muchos residentes se ven obligados a hacer cola en los edificios públicos para cargar sus teléfonos móviles. La situación es caótica en algunas franjas de la capital. Las fábricas, los bancos, las tiendas y los mercados han sido saqueados o dañados. Pues hablamos de este asunto con Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, escuchábamos ahí voces de pedían la paz, que decían que la facción del ejército estaba dispuesta a negociar, pero bueno, por el momento ninguna de las dos parece mostrarse muy dispuesta a ello, ¿no? No, estamos ante un conflicto absolutamente desatado, con enfrentamientos cada vez más graves, en este momento concentrados en la capital y en otras ciudades del país, como el Geneina o Al Obeid, en donde, bueno, como comentaba, estamos hablando ya de 550 muertos, más de 5.000 heridos, con una población civil que se ha visto atrapada en este fuego cruzado de dos líderes militares que quieren hacerse con el poder. La crisis humanitaria ya es irremediable, estamos hablando de unos 100.000 personas que han huido de Sudán y Naciones Unidas estima, como comentaba, de personas en las próximas semanas, ¿no? Gente que está sin electricidad en sus casas, la comida empieza a escasear y vamos muy rápido hacia una crisis humanitaria de una amplitud que se desconocía en la región. Claro, porque muchísima gente está huyendo de la zona, son cientos de miles de desplazados los que se dirigen a otros países. Esto va a provocar también una nueva crisis humanitaria, ¿no? Sí, efectivamente, hablábamos de Egipto, donde aproximadamente ya han llegado unas 50.000 personas, Sudán del Sur, Etiopía, Chad, todos los países vecinos se van a ver afectados también. Pero sobre todo en las regiones, yo creo que lo más preocupante son las regiones de donde menos noticias nos están llegando, como Kordofán del Norte, la región de Darfur, en donde los combates son encarnizados, con bombardeos, destrucción de infraestructura civil, de hospitales fundamentalmente. Y esto hay que pensar que ya no es solo las víctimas directas de la guerra, sino las víctimas indirectas, todas las personas que tienen enfermedades, que necesitan medicamentos, que va a haber ya hay desabastecimiento. Los agentes humanitarios no pueden intervenir en Sudán, ya han denunciado, hay 18 agentes humanitarios que han muerto en esta guerra. Digamos que la situación es ya de conflicto abierto, en donde, insisto, la locura de dos líderes militares por quedarse en el poder ha puesto, digamos, a toda esta población en grave peligro. Terrible. Bueno, otro asunto también dentro de este continente nos lleva hasta Ruanda, donde han comenzado a enterrar a las víctimas de las últimas inundaciones y deslizamientos de tierra. Las autoridades cifran en 130 las muertes, hay 77 heridos, pero muchas personas siguen desaparecidas, o sea que el número de muertos puede aumentar. Estas, por ejemplo, imágenes son del pueblo de Rugerero. Familiares y amigos acudieron en masa a despedirse de las víctimas. Las fuertes lluvias han destruido más de 5.000 casas, 2.500 están dañadas.
¿qué tipo de paisaje, qué tipo de población, qué tipo de país es Ruanda para enfrentarse a esta situación? Pues mira, yo destacaría dos cosas. La primera es Ruanda es un país muy verde. Cuando uno lo visita, lo primero que le sorprende es la vegetación, ¿no? Y eso indica, por supuesto, que llueve durante periodos intensos. Y luego es un país, bueno, el país del... Estamos teniendo algún tipo de problema con nuestro colaborador, con Pepe Naranjo, para seguir hablando y finalmente parece que esa conexión se ha perdido. Vamos a esperar un segundo a ver si podemos recuperar esa conexión para continuar hablando de la situación en Ruanda, donde, como decíamos, 138 personas han muerto ya por culpa de las inundaciones y corrimientos de tierra. Bueno, también vamos a fijarnos, tenemos que abandonar por el momento esta conexión, en la situación que se ha dado en Kenia con la liberación del jefe de la secta, el presunto jefe de la secta, puesto en libertad bajo fianza después de haber presuntamente llevado a la muerte por hambre de muchos de sus seguidores. Bueno, esta es la alegría precisamente de sus seguidores tras su liberación a las puertas del tribunal. El autoproclamado pastor estaba en la cárcel acusado de secuestro y asesinato de 109 personas. En el bosque donde se descubrieron los cadáveres se sigue buscando otras víctimas. El número de muertos aún podría aumentar y su presunto responsable pues está en la calle. Bueno, esto ha ocurrido en Kenia. Precisamente de viaje oficial en este país se encontraba la reina Isabel II de Inglaterra cuando recibió la noticia de la muerte de su padre y su inminente coronación. Hace ya 70 años de este acontecimiento. Fue en 1953. 70 años después se ponen en marcha los actos de coronación de su sucesor, Carlos III, que tendrán lugar mañana. Nos lo cuenta desde Londres Diego Borbolla. Hola, ¿qué tal amigos de Televisión Canaria? Es un placer saludarles desde Londres, Reino Unido, donde cada vez es mayor la expectativa por la coronación del rey Carlos III y la reina Camila. Estamos en Parliament Square Garden, muy cerca del Big Ben y también frente a la abadía de Westminster, donde se espera que este sábado 6 de mayo llegue la procesión del rey procedente del Palacio de Buckingham. 2.200 visitantes formarán parte de la congregación de esta ceremonia histórica. Se espera la asistencia de 10 jefes de Estado y más de 200 representantes de diversas naciones. Estaremos llevándoles todos los detalles en un Londres que cada vez luce con un protocolo de seguridad más exhaustivo. Eso es lo que le pone un sello distintivo a esta coronación, a diferencia de la de la reina Isabel II, que fue en 1953, que por cierto tuvo la asistencia de 10.000 personas. Será más mesurada, pero con alta expectativa, por supuesto. Por estas calles pasará el Diamond Jubilee State Coach, esta carroza tan lujosa que será visible por decenas de turistas que están llegando de diversas partes del mundo para presenciar este evento histórico. Vuelvo con ustedes a Televisión Canaria desde Londres, Reino Unido. Yo soy Diego Borbolla. Bueno, pues todavía es posible moverse por esta zona, probablemente a medida que vayan pasando las horas se va a dificultar. De hecho, había gente acampando, según las noticias que teníamos, ya muy cerca del recorrido que va a llevar a los nuevos reyes desde el Palacio de Buckingham hasta la abadía de Westminster. Pero vamos a conocer más datos acerca de esta coronación. Isiar Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Nos hemos empapado bien, ¿no? Sí, bastante. De factos, de pompa y circunstancia. Para quien todavía no lo sepa, ¿de quién es rey Carlos III? Porque no es solo rey
del Reino Unido, de los británicos. No, y de hecho aquí la primera curiosidad, porque solemos hablar del rey de Inglaterra o de la reina de Inglaterra, como hemos venido haciendo hasta ahora, pero lo cierto es que el rey Carlos es el rey del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es el nombre completo que tiene, y además no solo es de Inglaterra, porque si te fijas en todo el mundo, pues en su momento la reina apoyó esa mancomunidad británica de países, la Commonwealth, y es rey de todos estos países. Nos encontramos, por ejemplo, desde Canadá hasta Australia, e incluso, ojo, porque ahora estas comunidades, muchas de ellas, están diciendo que quieren salirse de esta Commonwealth después, sobre todo, de la muerte de su madre, de Isabel II. Claro, muchos se lo plantean ahora, porque todavía no tiene la popularidad de su madre, pero es curioso porque muchos países, en prácticamente todos los continentes, en 5 continentes... E incluso, fíjate, porque en estos momentos de la coronación ocupa el número 3, creo, en el ranking de popularidad, Roberto. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre al final de su reinado. Mañana es la gran ceremonia de coronación, con un recorrido en el que ya mucha gente se está apostando. ¿Qué recorrido va a ser ese? Pues mira, fíjate, nos encontramos en Reino Unido, partirá, hemos puesto la hora canaria para que si quieren la puedan seguir desde casa, parte desde la abadía de Westminster a las 9:20 de la mañana, pasa y por delante del Big Ben, del London Eye, del Trafalgar Square, y va directo hasta el palacio, la abadía de Westminster. Perdón, esto sí, creo parte que de allí, de donde sale, yo que he estado mucho allí, de donde sale Buckingham es allí, y efectivamente hasta la abadía de Westminster. Al revés, aquí. Exacto, la abadía de Westminster, donde se oficia esa coronación y donde se ha venido oficiando en los últimos 700 años, Robert. Bueno, pues esto es el recorrido que va a ser. ¿Qué más curiosidades tenemos? Por ejemplo, sobre las famosas joyas de la corona que va a lucir el rey. Sí, fíjate, porque hablamos, por ejemplo, de una super túnica que pesa de 2 a 3 kilos, al que además se le suma un manto de otros 2 o 3 kilos. Fíjate, porque además el recorrido lo hará en 2 carruajes, uno de ida y otro de vuelta. Quizás el más importante es este carruaje, que es el carruaje del jubileo de diamante que utilizó en el 60 cumpleaños la reina Isabel II. También muy curioso, porque está la piedra Ascone. Esta piedra pues se coloca debajo del trono de los reyes de Reino Unido desde hace más de 700 años, desde 1066. Esta es la super túnica, la cual está bañada completamente en oro y pesa mucho, de 2 a 3 kilos, como decimos, y además se le añade otro mando de 2 a 3 kilos. Y aquí lo que vemos es en Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro, están bendeciendo el aceite con el cual será ungido Carlos III mañana en la coronación. Un momento, por cierto, que no vimos en la coronación de su madre, y sin duda la joya de la corona, esa corona de Eduardo, del rey Eduardo, que en su momento, y también pues esos mandos, esos... ¿Cómo se dice? Los cetros que llevan la mano, los cetros que llevan la mano, sí, que vienen pues un poco a realzarnos ese poder temporal del rey y también su naturaleza divina. Claro, ahí está todas las joyas de la corona. Esas no las podemos lucir nosotros, no tenemos esa categoría, ni tenemos tampoco la capacidad de adquirirlas, pero hombre, podemos llevarnos algún recuerdito de Londres, de esta coronación, ¿verdad? Algún recuerdito incluso por Twitter, fíjate, porque la Casa Real ha lanzado un emoji, el emoji de esa corona de Eduardo. ¿Y cómo aparecerá ese emoji? Pues solamente cuando utilicemos Twitter, a base de los tweets, y si utilizamos estos hashtags de coronación, concierto de la coronación, etcétera. Pues se ha adaptado un poco a los tiempos, ¿no, Robert? Y pues muy diferente a lo que viene siendo la coronación de su madre allá por 1953. Claro. Oye, si vamos al mercado ya en la vida real, aparte del emoji, ¿podemos adquirir algún recuerdo? Por supuesto, la Casa Real Británica, pues desde la popularidad de la reina Isabel, pues tiene muchos productos, e incluso mientras vaya haciendo la coronación, pues las tiendas pues de souvenir irán elaborando, por ejemplo, las vajillas que vemos, las tazas, incluso también botellines de cerveza, juegos de cartas, de dominó. Hemos visto muchos productos souvenirs, y como decimos, en el momento de la coronación se irán fabricando nuevos souvenirs pues para captar y recordar ese momento de Carlos III, Roberto. El retorno del rey se llamaba esa cerveza, claro, hacían el juego de palabras, Fíjate, y la corona con el Scrabble, increíble. Con el Scrabble del rey, pues una réplica de esa corona, y fíjate, porque hasta los niños pueden llevar al colegio fiambreras un poco recordando esa coronación de Carlos III, y fíjate, también Playmobil de la coronación. Ojo, porque hay cosas que pueden gustar mucho ahora de la coronación, souvenir, y que dentro de un tiempo puede ser una horterada terrible, ¿no? Cuando lo recordemos dentro de unos años, veremos qué nos parece. Puede ser. En fin, gracias, Isier. Vamos a ver cómo está la situación precisamente ahora en la capital británica. Volvemos con la imagen en directo
de lo que se puede observar en Buckingham Palace, por ejemplo. Esta es la imagen. Este va a ser uno de los puntos neurálgicos. Mañana de aquí va a partir la comitiva con el rey Carlos III, la reina Camila, de camino a la abadía de Westminster, donde se va a llevar a cabo la coronación oficial. Todo un acontecimiento que empieza ya esta noche con una recepción de gala y que va a continuar durante todo el fin de semana. Enseguida volvemos. ...11:31 de la mañana, seguimos aquí en Atlántico Noticias con toda la actualidad que nos lleva hasta Estados Unidos, donde la famosa marca de comida rápida McDonald's ha reaccionado rápido ante las acusaciones de explotación infantil en algunas de sus franquicias en aquel país. Desde la empresa aseguran que las franquicias demandadas van a ser multadas y que nada tienen que ver con la ética de la compañía. Nos da más detalles del caso nuestra compañera Sofía Pisani. Dos niños de 10 años se encuentran entre los 300 jóvenes que trabajaron ilegalmente en restaurantes McDonald's en Estados Unidos. Esto según lo descubrió una investigación del Departamento del Trabajo sobre franquiciados en el estado de Kentucky. Las investigaciones de la agencia encontraron que los niños de 10 años recibían poca o ninguna paga en un McDonald's en Louisville. Empleó a 24 menores de 16 años para trabajar más horas de las permitidas legalmente, pues así lo dijo también la agencia. Entre ellos había dos niños de 10 años, como lo mencionaba. La agencia dijo que los niños a veces trabajaban hasta las 2 de la mañana, pero no les pagaban. El propietario y operador de la franquicia, Sean Bauer, dijo que los dos niños de 10 años citados en la declaración del Departamento del Trabajo estaban visitando a sus padres, un gerente nocturno, y no eran empleados. Según cifras del Departamento del Trabajo, en el mes de febrero del presente año, el empleo ilegal de mano de obra infantil en Estados Unidos ha aumentado un 69% desde el año 2018. Bueno, también en Estados Unidos ha tenido lugar un juicio en el que se ha dictado sentencia. Un jurado ha condenado a 4 personas, miembros de un grupo de extrema derecha llamado los Proud Boys, por sedición, tras atacar el Capitolio el 6 de enero de 2021, el famoso asalto al Capitolio. El veredicto ha tardado 4 meses en conocerse. El fiscal dio a conocer un dato curioso: quedan pendientes las sentencias de 600 personas por aquel asalto. Probablemente se les acuse también de sedición. Bueno, y acaba de conocerse las banderas azules que se conceden a las playas de nuestro país. Canarias va a contar este año con 56 banderas de este tipo, un distintivo que reconoce la calidad del agua y de los servicios en playas y piscinas naturales. En Gran Canaria la principal novedad es que la playa de las Canteras pierde este año su bandera. Por contra, otras como Maspalomas, también en Gran Canaria, o los Cristianos en Tenerife, podrán presumir de ellas. Las banderas azules son una certificación de calidad que cada año reconoce la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. José Palacios Aguilar es presidente de ADEACFE, que es la organización que coordina en España el programa de Bandera Azul. José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿tener la bandera azul garantiza la pureza de las aguas de las playas y de las piscinas naturales? Lo que garantizamos es que las playas que obtienen la bandera azul tienen calidad de agua excelente. Sí, sí. Pero no solo eso, para tener la bandera azul hay que cumplir otra serie de requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los más importantes? Sí. Mira, el primero que determinamos es la calidad excelente del agua. Inmediatamente a continuación valoramos el cumplimiento de la legislación vigente en nuestro país, sobre todo la Ley de Costas. Valoramos mucho todo el tema de educación e información ambiental, la seguridad y los servicios de socorrismo, y no porque lo mencione al final es el menos importante. Estamos dando cada vez más importancia a la accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad. Claro, o sea, digamos que tienen que ser playas que sean bastante frecuentadas, porque claro, a lo mejor hay una playa excelente pero que no tiene servicios, que está prácticamente virgen, esa playa no va a tener una bandera azul nunca, ¿no? Así es. Muy bien tu pregunta, Roberto, porque es así. Es más, incluso en playas, digamos, muy salvajes y muy naturales, casi preferimos que no nos pidan la bandera azul porque claro, nosotros exigimos una serie de servicios a los ciudadanos.
José, a lo mejor por otro lado también, aparte, claro, de que muchas aspirarán a ello, el hecho de tener una bandera azul de alguna manera hace que se cuiden más todos estos parámetros a los que ustedes hacen referencia. Yo creo que sí. Fíjate, de hecho, en Canarias tenemos 35 municipios ya. El 91% de los municipios que se presentan obtienen finalmente la bandera azul, un total de 32. Creemos que es un signo muy claro de que se están preocupando desde el propio municipio, pero también las personas, ¿no? Los ciudadanos que van a las playas exigen que los criterios bandera azul se cumplan y claro, evidentemente ellos lo que quieren es que se cumplan porque son sencillamente derechos que tenemos todas las personas. Claro, José, pero con esto ocurre también un poco como con las estrellas Michelin, permítame la comparación, o sea que todo el mundo quiere tenerlas, pero ojo, cuando se pierden también es noticia y mala, también resalta mucho. ¿Ustedes justifican en el momento de no conceder o de no renovar una bandera azul por qué se ha hecho para que de alguna manera se sepa que se podría mejorar? Sí, por supuesto. Es más, nosotros desde el inicio, desde que el ayuntamiento presenta su candidatura, reciben un asesoramiento constante y permanente de nuestros técnicos y con antelación a la rueda de prensa donde damos los resultados, solemos ponernos de acuerdo con los ayuntamientos para indicarles, oye, cuidado que no vais a recibir este año la bandera azul, estos son los motivos, vamos a intentar entre todos solucionar el problema y que el año que viene se recupere. Suele haber una predisposición en todos los sentidos y suele funcionar muy bien. De hecho, fíjate, este es el 37 años de campañas sin interrupciones y sigue subiendo. Cada vez hay más interés y, desde luego, yo que llevo en ADEAC algo más de 20 años, te aseguro que nada que ver ahora con hace 20 años. Cada vez va mejor. ¿Va mejor el cuidado de nuestras playas? ¿Va mejor la concienciación que tenemos respecto a ellas? Sí. No tengo dudas. De verdad, cada vez notamos que hay una mejor concienciación, un mayor respeto y yo voy a seguir insistiendo. Pido no solo a los ayuntamientos y a los técnicos municipales que se implican directamente en la bandera azul, pido a las personas que van a las playas con bandera azul que respeten el entorno. Si respetamos el entorno, nuestra vida, nuestra salud va a estar mucho mejor. Pero también que consuman menos agua. De hecho, nosotros este año estamos insistiendo mucho debido a la sequía. No es obligatorio tener duchas en las playas con bandera azul. Es más, desaconsejamos las duchas en playas con bandera azul. Pues mire, no conocía ese dato porque claro, va a encontrar un poco de la política de los servicios de los que ustedes estaban hablando al principio, ¿no? No, las duchas no están dentro de esos criterios que he mencionado de calidad excelente del agua, cumplimiento de la legislación, educación e información ambiental, seguridad y servicios. Las duchas no son necesarias. O sea, no. La calidad del agua en la que nos bañamos en España, si tiene bandera azul, es excelente, por lo tanto, mejor calidad del agua que la de la propia playa no va a tener la de la ducha. O sea que casi que puntúa no tener duchas más que tenerla, por lo que me está diciendo. Pues mire, desconocía... Sí, para nosotros sí, pues para nosotros sí y también para España, que está atravesando momentos de sequía graves. Desde luego. Desconocía ese dato, José, me quedo con él y con ese de que parece que, bueno, por lo menos ustedes son optimistas respecto al cuidado de las playas. Muchas gracias por atendernos. Nada, gracias y enhorabuena a Canarias, que este año tenéis 2 banderas azules más. Seguir así, por favor, gracias. Muy bien, a ver si seguimos sumando más todavía. Gracias, José. Venga, gracias, chao. Bueno, y otro asunto escabroso, porque siguen conociéndose detalles del caso de abusos del sacerdote Alfonso Pedrajas, el jesuita español, fallecido en 2009, y que admitió en un diario secreto que abusó de decenas de niños en varios colegios de la orden en Bolivia. Hay pruebas, además, de que la orden lo encubrió todo. Allí en Bolivia, esta noticia, destapada por el periódico El País, ha tenido una enorme trascendencia. La directiva del Colegio Juan 23 de Cochabamba fue informada el 14 de octubre del 2022 de las violaciones que el padre Alfonso Pedrajas cometió contra estudiantes de esta institución entre los años 1972 y 2008.
Así lo indican 3 cartas a las que tuvo acceso Unitel. En la carta entregada el 14 de octubre, comunicaron que habían recibido una denuncia de casos de pederastía que ocurrieron en la institución desde 1972 y solicitaron que el directorio inicie una investigación exhaustiva. La respuesta del padre Arturo Moscoso llegó el 20 de octubre de 2022 y en su carta lamenta que hayan recibido denuncias de pederastía. Les escribió: a tiempo de comunicarles que no le correspondía al actual director del colegio indagar en hechos presuntamente acaecidos en años en los que no tenía responsabilidad administrativa. La Asociación de Antiguos Alumnos responde a esta carta, deplorando la respuesta del padre Moscoso. Lo acusan de conocer de antemano las revelaciones del ciudadano español. Nada de eso se hizo público hasta el 30 de abril de este año, cuando la historia de las violaciones del padre Pedrajas fueron publicadas por el diario El País de España. En Chile, a la difícil situación de los migrantes en la frontera con Perú se suma ahora el problema de la insalubridad. Es tanta la basura acumulada que ya preocupa por los efectos en la salud de las personas. 20 días han pasado y la crisis migratoria en la frontera entre Perú y Chile continúa. Ahora se suma una crisis de salubridad. Restos de comida en descomposición se acumulan en la zona fronteriza y las familias migrantes conviven en medio de la basura y las moscas. Y ante la falta de servicios higiénicos, adultos y niños han habilitado estos espacios muy cerca a sus campamentos. Y son zonas como estas las que son utilizadas por mujeres y niños, sobre todo para realizar sus necesidades, ya que no cuentan con servicios higiénicos. Este también es un foco infeccioso. El gerente de gestión ambiental afirmó que la comuna ya ha realizado jornadas de limpieza, sin embargo, la basura sigue acumulándose. Hasta el momento hemos retirado alrededor de 5 toneladas de basura, de residuos sólidos, ¿no? Son acciones que no han logrado contener el problema sanitario. Mientras avanzan los días a la crisis migratoria, se suma esta crisis que pone en peligro la salud de niños y familias enteras. Ahora les proponemos un viaje hacia una de las regiones con mayor tasa de fecundidad del mundo. En Kinsanghan, en la India, cada mujer tiene de media 5 hijos. Este año hemos visto cómo este país se ha convertido en el más poblado del planeta, incluso por delante de China, con más de 1.400 millones de habitantes. Las autoridades y las organizaciones intentan frenar ese crecimiento demográfico desbocado. Esta mujer prepara la comida para sus 7 hijos. Vive en Kinsanghan, donde lo normal es tener familia más que numerosa. Aunque la tasa de fertilidad de toda la India ya ha descendido hasta los 2 hijos por mujer, aquí la media está en 5. Esta doctora explica que cuesta que las parejas entiendan las medidas de planificación familiar y que también la tasa de analfabetismo es alta en esta región. El principal objetivo para rebajar la natalidad es el sanitario. No debería aumentar a este ritmo. Aquí la población es pobre y los recursos son limitados, nos cuenta este oficial de inmunización. Así que el Estado paga 3.000 rupias a las mujeres que se esterilizan y 4.000 a los hombres, que son incluso más reacios a someterse a esa operación. Solo en 2020 unas 400.000 personas se operaron, se esterilizaron, menos de la mitad, eso sí, de lo que esperaba el gobierno. Bueno, y a lo mejor, si usted está pensando en dedicarse al cultivo del plátano o ya lo hace y tiene alguna finquita, esté atento a estas ideas que nos traen desde Bolivia, donde hay quienes les dan una segunda vida a las hojas de platanera para reemplazar el plástico y convertirlas incluso en bombillas. Inmensas hojas de plátano o banana, que son generalmente desechadas, resultaron ser la materia prima para unos innovadores empaques ecológicos en Bolivia, que son usados por chefs o servicios de cocina por encargo. Las hojas así verdes como las ves en el árbol, esas mismas nosotros les hacemos un proceso térmico y estas hojas van a reemplazar al papel aluminio en la cocina. Es decir, tú puedes envolver en estas carne y que vaya al horno, guisos al sartén. Los plásticos tradicionales derivados del petróleo no tienen la posibilidad que tiene un elemento natural, que es respirar. Más allá de este producto artesanal está el valor social del emprendimiento, que da empleo a varias familias del oriente boliviano, donde Alicia Balda trabaja con su socio David Viraca.
nosotros creamos una cadena de valor a partir de lo que antes era considerado un desecho. Es un proyecto ambiental, pero también es un proyecto social, porque si bien incentivamos a los productores a un cultivo libre de pesticidas, pero también estamos enfocados a que esto sea sostenible. Los biopolímeros son básicamente el plástico biodegradable. Estamos pensando, como ves ahí, hacer las bombillas, hacer vasos. La joven emprendedora viajará a Estados Unidos como parte del programa Young Leaders of the Americas Initiative y espera pronto consolidar el proceso de industrialización de su empresa y generar más empleos. Bueno, pues ahí tienen usos alternativos para un cultivo tan nuestro como es el del plátano. Enseguida llega Ponte al Día, vamos a ver cómo vienen en esta jornada de viernes. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues para empezar con una sonrisa simplemente por el hecho de que estamos que es viernes. a viernes. Eso ya nos arranca la primera sonrisa del día, pero quienes no tienen muchas ganas de sonreír, por ejemplo, son los vecinos del barrio Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, porque denuncian que una serie de casas abandonadas se han convertido en un auténtico vertedero, restos de poda o incluso hasta ratas que campan a sus anchas. Vamos a mostrarles esas imágenes y vamos a estar con estos vecinos. En otro orden de asuntos, también les vamos a hablar de divorcios en nuestro espacio legal, porque Canarias vuelve a revalidar ese título que nos posiciona como la comunidad autónoma donde más divorcios se llevan a cabo. ¿Cómo se produce ese arduo, intenso proceso? Y vamos a abordarlo en nuestro plato con el abogado Mario Santana, pero más cositas hoy. Claro que sí, estamos aquí en Canarias, pero también estaremos en Londres. La capital británica se engalana para la coronación de Carlos III, que va a tener lugar mañana en esa abadía de Westminster, el mismo lugar que acogió la coronación de su madre, de Isabel II, en 1953, y ya en aquel momento fue un acontecimiento histórico. Se trata de un ritual sacro, religioso, muy ceremonial. Vamos a intentar analizar cómo va a ser ese acto. Además, también vamos a pulsar el ambiente en esas calles de la capital británica de Londres con una canaria que está viviendo muy de cerca todos esos preparativos. Además, también, y ya por último, y no por ello menos importante, la policía alerta de una peligrosa estafa que circula por nuestros dispositivos móviles. Han venido a denominarla como la estafa del hijo en apuro. Se trata de mensajes que llegan a nuestro móvil de un supuesto hijo pidiendo ayuda a un padre o a una madre. Y ya no solo eso, porque piden también grandes cantidades de dinero, poniendo en un compromiso a todas esas personas que reciben esos mensajes. Nos lo va a contar la policía y también vamos a contar con el testimonio de una afectada. Todo esto y más en este ya esperado viernes a las 12 en punto, aquí en directo en Televisión Canaria. Ponte al día. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, compañeros, les seguiremos como siempre. Antes nos vamos hasta El Salvador. Ya saben la controversia que hay allí con la lucha que mantiene el Estado contra las maras, pero nos hemos encontrado también con policías que además de pistolas portan una Biblia. Tienen estos agentes la misión de evangelizar a los ciudadanos. El Señor en esta tarde trae palabra para ti y viene a decirte que Él te ama, que por eso Él mandó a su hijo. Y ya ven que se vuelcan en esa labor. Estas imágenes, por ejemplo, son de las calles de un pueblo que se llama Cara Sucia. También tiene un comentario aparte. En San Francisco Menéndez, algunos agentes de la policía se dedican a predicar la palabra de Dios. Muchas personas se emocionan incluso por sus mensajes, pero es que paran a gente en la calle y poco menos que los exorcizan, así mismo, de uniforme, como pueden ver. Me faltaron. Desde Perú nos llegan las imágenes de este TikToker que sufre un robo mientras emite en directo. Se llama John Guerrero Torres, conocido como Freezer. En plena grabación, como han visto, es asaltado por dos personas que le golpean y le arrebatan su elemento de trabajo, el móvil. Afortunadamente, una patrulla policial andaba cerca y detuvo a los asaltantes. Súbalos. Nos hemos encontrado robando. Él es el que me ha jalado el celular, los dos. Estoy amigo. Bueno, pues vamos a ver cómo viene el tiempo en este fin de semana y otras cuestiones, por ejemplo, un volcán en erupción, Emilia, pero que bastante lejos de aquí, ¿eh? Bueno, ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, la verdad es que la actividad en el Anillo de Fuego del Pacífico ha estado bastante reñida en las últimas semanas, porque te acuerdas que hablábamos del Nevado del Ruiz en Colombia o del Popocatépetl en México. Bueno, pues ha entrado en erupción ahora el volcán de fuego en Guatemala y lo ha hecho pues en las últimas horas, una erupción que ya tiene una columna eruptiva de 6 kilómetros
de largo y que abarca pues hasta 100 kilómetros a la distancia. Ya ha habido evacuaciones, hay más de 7.500 personas evacuadas, hay 5 comunidades que están en riesgo, comunidades que algunas de ellas están viviendo a 3.763 metros. Ojo, estos son 48 metros por encima de lo que mide nuestro Teide. Quiero decir que las condiciones de vida ahí pues son bastante complicadas. Bueno, la última vez que entró este volcán en erupción fue en el 2018 y esa vez pues mira, se cobró la vida de 218 personas y cientos de heridos. En este momento no ha habido que lamentar de momento daños personales, pero sí que están las autoridades evacuando a todas las personas que viven en ese entorno. Y nos vamos de esa columna eruptiva, de esa ceniza, a otro elemento, el polvo, por ejemplo, como esta tormenta, inmensa tormenta de arena en una provincia al noroeste de China, concretamente en Xinjiang. Bueno, pues una tormenta de arena que ha dejado una visibilidad reducida de hasta 100 metros, por encima de los 100 metros no se puede ver, ha interrumpido el tráfico aéreo, el tráfico por carretera y además resulta que tienen un desierto muy cerca, que la verdad es que eso no debe ayudar demasiado, el Taclimacán, y de ahí esa gran cantidad de tierra de polvo en suspensión, bueno, pues afectando, como ya ha sido frecuente en estas últimas semanas también en esta provincia de China. Tienen ahora medio desierto encima ya prácticamente. Tienen el desierto encima concretamente. Bueno, tremendo, sí. Yo que soy alérgico al polvo, veo estas imágenes y me pongo a estornudar ya directamente. La verdad que sí, dan un poco de miedo. Y miedo también va a dar esta otra imagen que te voy a enseñar de un deslizamiento de tierra. Fíjate cómo cae ese acantilado en una carretera, como vemos, muy transitada en la India. Es una de las carreteras más transitadas, son pasos que se utilizan a diario. Afortunadamente solo ha habido 2 heridos que estaban en un coche. Es una carretera que estaba en obras y por eso todos estos coches que ves aquí, todas estas guaguas, estaban parados porque estaban haciendo obras en esa zona. Bueno, pues afortunadamente el deslizamiento se ha producido en parte por las obras, pero en parte por la cantidad de lluvias que ha caído en las últimas horas. La verdad es que las imágenes impresionan, dan miedito, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, menos mal que solo ha habido 2 heridos. En fin. Bueno, pues continuamos con la previsión del tiempo. Venga. Si te parece, que estamos en pleno fin de semana. Venga, a ver qué es lo que nos viene. ¿Qué te traigo? Bueno, menos calor que el fin de semana pasado, seguro, ¿no? Seguro. Eso lo podemos firmar y afirmar. Mira, nubosidad de tipo bajo que han dejado precipitaciones. No sé si te habrás dado cuenta, en las últimas horas algunas han caído, por ejemplo, en el norte de Tenerife, también en la isla del Hierro, en zonas de medianía, en torno a los 1000 metros, donde se acumula esa nubosidad. También nubes en el norte de la isla de Gran Canaria, algunas nubes de Fuerteventura y Lanzarote, ambiente bastante más fresco, pero el protagonismo en las próximas horas lo va a tener el viento. Vamos a ver la previsión. Tenemos el anticiclón de las Azores rigiendo nuestro tiempo, controlando nuestro tiempo, modulándonos, pero si te fijas, todas esas líneas blancas que vemos, eso es el viento, y el viento cada vez se juntan más y va a soplar con más intensidad. De hecho, ya hoy hay aviso amarillo, por ejemplo, en la isla de La Gomera y también en el sur, este y oeste de la isla de Tenerife, sureste y oeste de la isla de Gran Canaria. En las próximas horas, ¿qué va a pasar? Pues mañana sábado lo que vamos a tener será nubosidad en la cara norte de las islas, con capacidad para dejar precipitaciones débiles e intermitentes. ¿Por qué? Porque ese viento que viene del Atlántico trae humedad suficiente, se acumula por el relieve y nos podría dejar alguna gotita en estos puntos que vemos, sobre todo en la cara norte y nordeste de las islas con mayor relieve, no se descarte que incluso al norte de la isla de Lanzarote. Así que mañana sábado el mapa, pues tenemos nubosidad de tipo bajo con precipitaciones probables, intermitentes, no muy importantes, en las islas con mayor relieve, ambiente más despejado por el sur, alguna nube que también va a llegar a Fuerteventura, Lanzarote, incluso a la isla de La Gomera, entre otras cosas porque hay viento y el viento va a hacer que las nubes se muevan de un lado a otro. Viento del nordeste moderado, aviso amarillo mañana para el Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, rachas que podrían superar los 70 y los 80 kilómetros por hora. Y de cara al domingo, con temperaturas bastante suaves, y de cara al domingo ese aviso, que también va a seguir el del viento, se va a ampliar no solo a la isla de La Palma, sino también a las zonas costeras de Tenerife y las zonas costeras de Gran Canaria. Probables rachas de más de 70 kilómetros por hora, con nubosidad un poquito menos activa por el norte y ya sin riesgo de precipitaciones, más horitas de sol por el sur. Bueno, pues nada, esta va a ser la situación, sol, algo de lluvia y ojo con el viento. Fin de semana primavera. Cuidadito, fin de semana primavera. Un potaje. Efectivamente, como tiene que ser. Gracias, Emilia. Feliz fin de semana. Igualmente. Y nos vamos a despedir con música y arte visual que nos llega desde China en un concierto de la formación del Conservatorio Superior de Música de Shanghái,
que hacen una especie de simbiosis con arte conceptual, con luces y color, cobrando un papel importante junto a la música, ¿verdad? Bueno, pues ahí les dejamos este experimento visual y sonoro. Volvemos el próximo lunes. ¡Feliz fin de semana!